Una vez, el filósofo lleva la vaca al establo. Había un filósofo que quería llevar la vaca al establo, pero tanto si tiraba con fuerza hacia adelante como si la golpeaba con fuerza por detrás, la vaca se negaba rotundamente a obedecerle y a entrar en el establo. Un campesino que pasaba por allí sonrió al ver la escena. Arrancó un puñado de hierba del suelo y lo colocó delante del hocico de la vaca. Para sorpresa de todos, la vaca siguió dócilmente al campesino hasta el establo. Después de muchas reflexiones, el filósofo sacó las siguientes conclusiones filosóficas de esta historia. Cada persona tiene sus propias aptitudes adecuadas, como un filósofo que no puede compararse con un campesino en el trato con el ganado. Si se quiere que alguien haga algo, no se le puede obligar por la fuerza. Por mucho que uno se esfuerce, no lo conseguirá. En realidad, todo lo que necesitamos hacer es ofrecerle a esa persona un poco de dulzura y esperanza. En esta vida, no todo sucede como uno desea. Ponte en el lugar del otro y reflexiona un poco. Así, todo irá mejor. 12. El águila ya sabe volar. Un escultor esculpió un águila en piedra. El águila parecía tan real que daba la impresión de estar volando alto en el cielo. Al ver esto, el filósofo se acercó al escultor y le preguntó: ¿Cómo has conseguido esculpir la piedra de tal manera que parece estar alzando el vuelo? El escultor respondió: En realidad, solo eliminé las partes sobrantes de la piedra. Una piedra, al quitarle lo que le sobra, puede convertirse en un águila viva que parece volar. Esto le recordó al filósofo una lección. Aunque una persona sea torpe como una piedra, también puede alzarse en vuelo, siempre que se libere de lo que le sobra. Dicho de forma sencilla, las tentaciones de la vida son como las partes sobrantes de una piedra. Cuando nos enfrentamos a la tentación, si lo queremos todo, si no queremos renunciar a esto ni a aquello, al final no renunciamos a nada. La vida se convierte en una piedra pesada y nunca podremos ser un águila que despliega sus alas y vuela alto. Por lo tanto, si una persona quiere elevarse en la vida, solo necesita soltar las partes sobrantes de sí misma. 13. El pastor y la cuerda invisible. Un pastor caminaba hacia adelante con pasos regulares de izquierda a derecha. Detrás de él, una oveja le seguía de cerca. Aunque no estaba atada con ninguna cuerda, seguía los pasos del pastor como su sombra, también caminando de izquierda a derecha, sin separarse ni un solo paso. El filósofo, al ver aquello, se sintió muy intrigado y preguntó al pastor: ¿No utilizas una cuerda para guiar a la oveja? ¿Cómo es que te sigue tan de cerca sin separarse? El pastor respondió: Lo que ata al rebaño no es la cuerda, sino la atención y el cariño que les dedicas. La respuesta del pastor hizo reflexionar al filósofo. Para mantener los lazos entre las personas, no basta con depender de cuerdas visibles que las vigilen o limiten, sino que hay que apoyarse en el cuidado y la dedicación que nacen del amor. 14. El calabacín del campesino. En tiempos antiguos, un campesino cultivó un calabacín muy grande, pero en lugar de alegrarse, se encontró en una situación complicada porque no sabía qué hacer con él. Si lo usaba para guardar vino, temía que se rompiera. Si lo cortaba por la mitad para hacer un cazo para sacar agua, no existía tinaja tan grande como para justificarlo. Al presenciar aquello, el filósofo dijo lo siguiente: La gente solo conoce el calabacín como recipiente para el agua, pero no sabe que, además de contener agua, también puede servir como barca sobre el agua. ¿No es eso algo estupendo? Muchas personas tienden a encerrar su pensamiento dentro del calabacín, lo que les impide encontrar una salida.
pero en realidad solo necesitamos romper con los viejos hábitos mentales para poder desatar con sutileza los nudos del pensamiento y descubrir un mundo nuevo y más amplio. 15. Si uno está dispuesto a actuar, lo difícil se vuelve fácil. Si no está dispuesto, lo fácil se vuelve difícil. Esta frase proviene del famoso libro Wei Shui y Shou Qi Si Ji, abreviado como Wei Shui, de Peng Duan-shu, de la dinastía Qing. El texto original dice: ¿existen en el mundo diferencias entre lo difícil y lo fácil? Si uno está dispuesto a hacerlo, lo difícil también se vuelve fácil. Si no lo está, lo fácil también se vuelve difícil. El sentido es: ¿qué hay realmente en el mundo una distinción clara entre lo difícil y lo fácil? Si uno se decide a actuar, lo difícil se convierte en fácil. Si no se decide, hasta lo fácil se convierte en difícil. El autor Peng Duan-shu utilizó una historia como ejemplo. En una región remota de Shu vivían dos monjes, uno pobre y otro rico. El monje pobre le dijo al monje rico: «Quiero ir al Mar del Sur, ¿qué opinas?». El monje rico le respondió: «¿Con qué piensas ir?». El monje pobre contestó: «Solo necesito una calabaza y un cuenco, eso es suficiente». El monje rico respondió: «Llevo muchos años queriendo alquilar un barco para ir río abajo hasta allí, pero no lo he conseguido. ¿En qué te basas tú para lograrlo?». Al año siguiente, el monje pobre regresó del Mar del Sur y contó al monje rico todo lo que había visto allí. El monje rico mostró una expresión de vergüenza en el rostro. No se sabe cuántos miles de li separan Shu occidental del Mar del Sur, pero el monje pobre logró llegar, mientras que el monje rico no. ¿Acaso una persona con la determinación de buscar el camino no debería ser al menos como aquel monje pobre de la lejana tierra de Shu? 16. La fuerza que nace de la soledad. Según Zhuangzi, venir solo, ir solo, representa el estado más elevado de la existencia humana. Quienes alcanzan este nivel son como maestros incomparables que se aíslan para cultivar su interior y luego se vuelven invencibles. Estar solo significa concentrar toda tu energía para dominar tus defectos. Es el comienzo de alguien verdaderamente fuerte. En el capítulo Viaje al norte del conocimiento del libro Zhuangzi se dice: «El cielo y la tierra son vastos y maravillosos, pero no hablan. El curso de las 4 estaciones tiene leyes claras, pero no discute. Todas las cosas contienen principios, pero no los exhiben. En verdad, el cielo, la tierra y todas las cosas contienen el gran camino, pero desde siempre permanecen en silencio, sin actuar. Solo aquellos cuyas mentes están inquietas buscan constantemente el bullicio. En esta vida, nadie puede evitar la soledad. Nacemos solos, morimos solos. Hoy nos reunimos, mañana nos separamos. Nadie puede acompañarnos para siempre. Hablar con los demás puede aliviar la soledad, pero no curarla. Cuanto más hablas, más vacío te sientes. Cuando dejas de hablar, la soledad vuelve a envolverlo todo. En realidad, hay cosas que, en lugar de contarlas, es mejor digerirlas uno mismo. Contárselo a otros a veces se convierte en motivo de burla. No desperdices el tiempo que tienes para ti mismo. Solo cuando desaparece el ruido, el miedo y estás verdaderamente solo, puedas comprender cómo cambiar el rumbo de las cosas. Algunos dicen que solo atravesando el desierto solitario del Gobi se puede encontrar un manantial de agua cristalina. El mundo mundano es un largo camino que uno debe recorrer por sí solo. Hablar de cosas vanas no vale tanto como mantener la mente en calma.
Estar solo es comprenderse a uno mismo. Algunos dicen que las multitudes en realidad están llenas de personas solitarias. La persona solitaria es, en realidad, una persona libre. Solo en la soledad se descubre a su yo más auténtico y libera su mundo interior. Aquellos a los que les gusta socializar siguen buscando, pero pocos encuentran 1 o 2 amigos del alma. Los solitarios parecen indiferentes, pero en realidad se comprenden a sí mismos y se hacen compañía. Estar solo también nos permite dedicar tiempo a nosotros mismos y hacer lo que deseamos. Incluso en la soledad podemos sentirnos cómodos y libres. Las personas que se muestran demasiado amables suelen vivir agotadas, adaptándose a los demás hasta volverse pequeñas y mezquinas. La vida es valiosa, por eso no hay que dejarse entorpecer por quienes disfrutan del parloteo y malgastar el tiempo inútilmente. La verdadera soledad consiste en poder evitar las interferencias externas y mantener un espíritu libre. Estar solo es fortalecerse a uno mismo. Hay un dicho que dice, o se es solitario o se es mediocre. Todas las personas que confían en sus propias fuerzas deben soportar por sí solas todas las tormentas. No temas encontrarte en una situación difícil, porque todo aquello que no logra derribarte al final te hará más fuerte. Cada persona que ha tenido éxito ha remontado la corriente en solitario, atravesando etapas de gran dificultad. Detrás de cada momento de gloria hay dolor y lágrimas. Aprende a soportar la soledad y a convertirla en un hábito. Ser como un águila o como las ovejas que siguen al rebaño y valoran por encima de todo la seguridad del grupo. Después de pasar un tiempo cultivándose en soledad, el alma de una persona puede volverse firme y su sabiduría iluminada. En ese momento, su manera de actuar se asemeja al arte de la guerra. Veloz como el viento, pausada como el bosque, arrolladora como el fuego, inmóvil como la montaña, impredecible como la noche, atronadora como el trueno. Aquellos que avanzan por sí mismos son siempre personas formidables. Una persona así rara vez fracasará en el transcurso de su vida. Estar solo es la mejor manera de fortalecerse. Desde la antigüedad, los sabios siempre han preferido la soledad y los verdaderamente fuertes tienden a caminar solos. Estar solo nos da tiempo para observarnos, alejarnos del bullicio de la sociedad y regresar a la serenidad. Estar solo fortalece el carácter, evita la dependencia del poder ajeno y libera de la influencia de las miradas ajenas. Por eso, valora el tiempo en soledad, sé fiel a ti mismo y alcanza tu plenitud en el tiempo limitado que tienes. 17. Emplear el corazón para comprender. Antiguamente había 2 montañas, una orientada hacia el norte y la otra hacia el sur. Al mismo tiempo, en cada montaña había un templo. Para distinguirlos, la gente de aquella época solía llamarlos Templo del Norte y Templo del Sur. Cada mañana, desde ambos templos, bajaba un joven monje al mercado al pie de la montaña para comprar verduras. Estos 2 jóvenes monjes, llenos de ímpetu juvenil, aún no habían forjado su espíritu como para desprenderse de los deseos comunes. Ninguno aceptaba quedar por debajo del otro, y cada vez que se encontraban en el mercado, solían retarse en secreto o incluso de forma abierta, poniendo a prueba sus habilidades mutuamente. Un día, el joven monje del Templo del Sur preguntó, ¿A dónde vas? El joven monje del Templo del Norte respondió, «Iré a donde me lleven mis pies». Al escuchar eso, el monje del Sur no supo qué responder. Se sintió frustrado, compró rápidamente las verduras y regresó al templo para contárselo a su maestro. A pesar de su juventud e inexperiencia, lo sorprendente fue que incluso el abad del Templo del Sur se mostró igual de confundido, incapaz de desprenderse de su envidia interior.
Después de escuchar a su discípulo contar con frustración la historia de no haber sabido cómo responder al joven del Templo del Norte, en lugar de aconsejarle que cultivara la mente y evitara causar conflictos, el abad le sugirió lo siguiente: la próxima vez que lo veas, hazle la misma pregunta. Si vuelve a responder lo mismo, dile: «¿Y si no tuvieras pies, a dónde irías?». Así podrás vencerlo. A la mañana siguiente, como de costumbre, los dos jóvenes monjes del Templo del Norte y del Templo del Sur se encontraron de nuevo en el mercado de verduras. El joven monje del Templo del Sur volvió a preguntar: «¿A dónde vas?». Esta vez, el joven monje del Templo del Norte respondió: «A donde va el viento, allí voy yo». Esta respuesta inesperada dejó al joven del Templo del Sur sin palabras una vez más, paralizado y frustrado, incapaz de responder. Al regresar al templo, el maestro vio al joven monje con el rostro abatido y le preguntó: «¿Acaso el método que te enseñé no ha funcionado?». El joven monje relató entonces lo sucedido. Al escucharlo, el maestro soltó una carcajada, le acarició la cabeza y le dijo: «Entonces puedes preguntarle al otro: si no hay viento, ¿a dónde irás tú?». A la mañana siguiente, convencido de que ganaría y decidido a dejar sin palabras a su rival con lo que iba a decir, el joven monje del Templo del Sur corrió entusiasmado a preguntar al del Templo del Norte: «¿A dónde vas?». Esta vez, la respuesta que recibió del otro fue muy sencilla. El joven monje del Templo del Norte respondió con naturalidad: «Voy al mercado». El joven monje del Templo del Sur, una vez más, no supo qué decir, ya que no podía preguntar: «¿Y si no hubiera mercado, a dónde irías?», pues sería una pregunta absurda. Al enterarse de la situación, el maestro soltó un suspiro. Al contemplar el atardecer, uno comprende la impermanencia de la vida. Al mirar las nubes blancas, se entiende su ligereza. Al observar las montañas, se percibe su sutileza. Al ver ríos y mares, se comprende su inmensidad. El valor del aprendizaje reside en comprender con el corazón. No se puede alcanzar la comprensión a través de otros. Lo que pertenece a los demás siempre será de ellos. Solo lo que uno mismo comprende por sí mismo le pertenece de verdad. Para terminar, el canal La Luz del Conocimiento quiere compartir una cita con ustedes. Una sonrisa puede cambiar un día, un abrazo puede cambiar una semana, pero una palabra puede cambiar una vida. Creemos que cada uno de vosotros ha extraído sus propias lecciones. Nos encantaría que compartierais en los comentarios las experiencias que os han marcado, para que todos podamos aprender unos de otros. Si os ha gustado este contenido, pulsad el botón de me gusta para ayudar a que llegue a más personas. El equipo del canal La Luz del Conocimiento os agradece sinceramente por dedicar vuestro valioso tiempo a ver este video. 18. Fácil en la copa, difícil en la raíz. En tiempos antiguos había un joven al que le gustaba presumir constantemente ante los demás. Un día, su maestro lo llevó ante un árbol y le preguntó: «Dime, ¿te parece bonita la copa de este árbol?». «Claro que sí, maestro. La copa está llena de flores frescas. ¡Qué hermosa es!», respondió rápidamente el discípulo. En ese instante, una ráfaga de viento sopló y la copa del árbol comenzó a susurrar con un leve murmullo. El maestro preguntó: «¿Has oído algo?». «Claro que sí, el sonido de la copa del árbol es tan claro y agradable al oído», respondió rápidamente el joven. «Pero, ¿sabes cómo se llama la copa del árbol en chino?». «Se llama mat», dijo el maestro, y luego señaló las raíces del árbol y añadió: «¿Ves las raíces del árbol? ¿Oyes algún sonido proveniente de ellas?». El joven frunció el ceño y respondió: «Maestro, las raíces están enterradas bajo tierra. ¿Cómo se podrían ver? Además, las raíces son silenciosas. ¿Cómo se podría oír su sonido?». «¿Pero sabes cómo se llaman las raíces en chino? Se llaman bon», explicó el maestro, y añadió:
Aunque la copa del árbol llena de flores pueda llamar la atención de los que la rodean con su susurro, es muy frágil. Basta con un viento fuerte para que se rompa y ya no tenga ningún valor. En cambio, el tronco del árbol, aunque silencioso e incluso enterrado bajo tierra, es la base de la vida. Sin él no existiría el árbol, ni las ramas ni las hojas. Y por supuesto, las flores en la copa no tendrían oportunidad de mecerse y lucirse al viento. ¿Entiendes lo que quiero decir? El joven bajó la cabeza y asintió suavemente, comprendiendo el significado profundo de las palabras del maestro. Desde entonces se volvió más sereno, hablaba con moderación y, sobre todo, nunca más volvió a presumir ante los demás. 19. Las 3 puertas del plan maravilloso. En esta vida, al enfrentarnos a innumerables situaciones que no salen como deseamos, ante las diferencias, los defectos de los demás o incluso los propios, a veces no podemos evitar sentirnos irritados o profundamente incómodos. ¿Cómo podemos mantener una actitud serena y una mente tolerante hacia todo? Las 3 puertas del Buda que se presentan a continuación nos darán la respuesta. Antiguamente, un príncipe le preguntó a su maestro, el Buda Shakyamuni, ¿cómo será el camino de mi vida en el futuro? El Buda respondió, en el camino de la vida te encontrarás con 3 puertas. En cada una de ellas estará escrita una frase. Cuando llegue el momento, las leerás y lo comprenderás. Después de que atravieses la tercera puerta, yo te estaré esperando al otro lado de esa tercera puerta. Así fue como el príncipe emprendió su viaje. No pasó mucho tiempo antes de que llegara a la primera puerta. En ella estaba escrito, cambiar el mundo. El príncipe pensó, debo seguir mi ideal y cambiar este mundo. Todas las cosas que me resultan desagradables deben transformarse. Y así lo hizo. Años después, el príncipe llegó a la segunda puerta. Encima de ella estaba escrito, cambiar a los demás. El príncipe pensó, debo emplear pensamientos nobles para educar a las personas, para que su carácter se vuelva cada vez más recto. Y así lo hizo. Años después, se encontró con la tercera puerta. En ella estaba escrito, cambiarse a uno mismo. El príncipe pensó, debo perfeccionar mi propia personalidad, y así lo hizo. Más adelante, el príncipe se encontró con Buda Shakyamuni. Le dijo, he atravesado las 3 puertas en el camino de mi vida y he visto la revelación escrita en cada una de ellas. He comprendido que cambiar el mundo no es tan importante como cambiar a las personas que hay en él, y que cambiar a los demás no es tan valioso como cambiarme a mí mismo. El Buda, al escucharlo, sonrió y dijo, quizá ahora deberías regresar. Vuelve atrás y observa con más atención esas 3 puertas. El príncipe, siguiendo las palabras del Buda, emprendió el regreso. Desde lejos ya pudo ver la tercera puerta, pero esta vez era diferente a como la recordaba. Vio que lo que estaba escrito en la puerta era aceptar a uno mismo. En ese momento, el príncipe comprendió por fin por qué, mientras intentaba cambiarse a sí mismo, en su corazón siempre sentía culpa y angustia. Era porque se negaba a reconocer y aceptar sus propias imperfecciones y siempre se fijaba en aquello que no podía lograr, olvidando así las virtudes que también poseía. Entonces empezó a aprender a quererse y a aceptarse a sí mismo. El príncipe siguió su camino de regreso. Vio que en la segunda puerta estaba escrito, aceptar a los demás. En ese momento comprendió por qué siempre estaba lleno de enfado e incomodidad. Era porque no aceptaba las diferencias entre los demás y él mismo, y no estaba dispuesto a entender ni a mostrar compasión por las imperfecciones ajenas. Entonces empezó a aprender a ser tolerante con los demás.
El príncipe siguió su camino de regreso. Vio que en la primera puerta estaba escrito: aceptar el mundo. En ese momento comprendió por qué había fracasado una y otra vez al intentar cambiar el mundo. Era porque no aceptaba la realidad de que en este mundo hay muchas cosas que no pueden ser como uno desea. Siempre había querido imponer su voluntad a los demás, controlar a los demás, sin dar importancia a perfeccionar su propia persona. Entonces, empezó a aprender a abrazar este mundo con un corazón amplio. En ese momento, el Buda Shakyamuni ya le estaba esperando allí. Le dijo al príncipe: «Creo que ahora ya sabes lo que es la armonía y la serenidad. La historia de las 3 puertas nos enseña que, al vivir en este mundo, debemos reconocer nuestras virtudes y defectos, y además, esforzarnos constantemente en perfeccionarnos, convirtiéndonos en personas nobles y comprensivas. Es necesario tener un corazón generoso y abierto al tratar con los demás, saber ponerse en el lugar del otro, crear lazos de bondad en todas partes y no generar enemistades ni resentimientos. Solo así podremos convivir en armonía con todos y convertirnos en personas verdaderamente útiles para la sociedad». 20. Yang Ziya, 3 puntos clave en la vida de una persona. Hay un dicho que reza: ser una persona sin conocer a Yang Taigong es como haber leído en vano todos los libros de historia. En realidad, Yang Ziya fue un personaje histórico real. Aunque en la vida real no poseía poderes sobrenaturales como en la obra La lista de los dioses, sí que fue el ejemplo perfecto de alguien con talento que alcanzó el éxito tarde en la vida. Si hablamos de personas con grandes aspiraciones que no lograron fama y reconocimiento hasta una edad avanzada, Yang Ziya ocuparía el segundo puesto, porque nadie se atrevería a reclamar el primero. Durante los primeros años de su vida, atravesó numerosas dificultades, y hasta pasados los 70 años, no era más que un anciano solitario a orillas del río Wei, viviendo en silencio y sin ser conocido por nadie. Sin embargo, Yang Taigong, pescando, logró que alguien estuviera dispuesto a morder el anzuelo. Yang Ziya, en aquel entonces con más de 80 años, se encontró con el rey Wen de Zhou, quien anhelaba profundamente encontrar personas sabias y talentosas, y finalmente encontró la oportunidad de demostrar su valía. A partir de entonces, asistió tanto al rey Wen como al rey Wu de Zhou, logrando sucesivamente una serie de grandes hazañas que quedarían grabadas para la posteridad. Esta experiencia vital de Yang Ziya dejó una enseñanza para las generaciones futuras. El éxito no depende de que llegue antes o después, sino que reside en 3 puntos clave. El primero es la capacidad de soportar la soledad. El poeta inmortal Li Bai dejó una célebre frase: «Desde la antigüedad, los sabios y santos siempre han estado solos». Esta frase describe a la perfección a Yang Ziya. Tras la decadencia de la dinastía Shang, Yang Ziya se retiró a vivir en soledad a orillas del río Wei, hasta que, con más de 80 años, fue invitado por el rey Wen de Zhou a abandonar su retiro. Durante ese periodo de retiro, vivió solo al menos durante 2 años y 3 meses. En aquella época, a ojos del mundo, Yang Ziya no era más que un anciano insignificante, cuya apariencia no destacaba por su inteligencia, pues ¿quién en su sano juicio pescaría con un anzuelo recto? Sin embargo, nadie podía imaginar que aquel viejo aparentemente inútil era en realidad una persona de una paciencia extraordinaria. Demostró esta virtud suya a través de la pesca. No solo eso, también era sabio tanto en estrategia como en táctica. No había nada que no comprendiera con claridad. Durante los años que pasó en soledad, aunque estaba solo, Yang Ziya no se mantuvo ocioso, sino que continuó acumulando energía para sí mismo, esperando el momento de bajar de la montaña y avanzar con el viento a favor. Hoy en día se ha observado que, tras diversos análisis, las personas exitosas suelen soportar la soledad mejor que aquellas que fracasan. Las personas que son capaces de soportar la soledad
suelen tener un gran objetivo en su corazón. Poseen aspiraciones elevadas y nobles, una mente clara y, para alcanzar su meta, no dejan de aprender ni de enriquecer sus conocimientos. De este modo, cuando llega la oportunidad, son capaces de mostrar todo su talento, aprovechar la ocasión sin dudarlo, subir al escenario y empezar a brillar. Jung Toñá solía decir que solo soportando la soledad podremos tener la capacidad de crear la prosperidad necesaria para recibir la abundancia. En segundo lugar, hay que ser un poco ingenuo, un poco loco. Sin ingenuidad ni locura, nadie conocerá tu fama. Sin locura ni ingenuidad, no tendrás posibilidad de lograr una gran empresa. Esta frase proviene de La determinación de Jung Toñá y sugiere que, en la vida, conviene ser en cierta medida ingenuo y un poco loco. Lo que se llama ingenuidad significa simplemente mantener con sinceridad la determinación y la fe, luchar por aquello que te gusta, por lo que haces y por las metas que te has propuesto. Hace falta ser constante, trabajador, dedicado, no olvidarlo nunca, y así tu talento acabará resonando. ¿Y por qué hace falta estar un poco loco? Porque debemos mantener la fe en nuestros sueños, perseguir nuestro talento, ya que la confianza en uno mismo es el primer secreto del éxito. Hay una frase muy acertada: cada persona que persigue un sueño tiene algo de ingenua y de loca, y cada persona que triunfa tiene algún rasgo especialmente excéntrico. En realidad, quienes parecen ingenuos y locos suelen tener una fe propia. Esa fe les permite no prestar atención a la mirada ajena. Igual que Jung Toñá, mientras los demás usaban anzuelos curvos para pescar, el gran maestro empleaba uno recto. Mientras así, Am Peng, ¿acaso no era muy ingenuo? Los demás se burlaban, lo ridiculizaban, se mofaban de él, y él solo sonreía sin decir una palabra, porque lo que él pescaba no era un pez, y él creía firmemente que aquella persona que esperaba tarde o temprano mordería el anzuelo. ¿Acaso no estaba loco? Esto es precisamente: ellos se ríen de mi locura, yo me río de que no puedan ver con claridad. Por eso, para ser una persona íntegra, es necesario tener 3 partes de ingenuidad y 7 de locura. Las personas así suelen estar muy cerca del éxito. Tercero, hay que ser prudente al hablar. Muchas veces es necesario cerrar esta boca y también usar las palabras con cautela. Esta es una célebre máxima de Jung Toñá en El tesoro de oro del Gran Duque cuando aconsejaba al rey Wu de Zhou. Esta frase se ha transmitido hasta nuestros días. Su significado es que al hablar uno debe ser cuidadoso con sus palabras. A lo largo de muchas épocas, las personas que han alcanzado logros siempre han dado gran importancia al arte de hablar, y hasta Confucio decía que con las palabras hay que ser prudente y con las acciones ágil e inteligente. Lo que se llama los desastres salen por la boca significa que hablar sin cuidado no solo puede herir a otros, sino también acarrear problemas para uno mismo. Por eso, las personas cultivadas no sueltan palabras sin fundamento ni hablan sin pensar. Ellos reflexionan con cuidado, prestan atención, se contienen y no hablan sin parar. No se permiten libertades ni presumen de sí mismos. Las personas inteligentes hablan con la mente, no con la boca. Antes de cada conversación, deberías pensar bien qué decir, qué no decir, cuándo decirlo y cómo decirlo. Ya lo sabes, cada palabra, cada frase que pronuncias puede llevarte al éxito o puede destruirte.